El presidente Enrique Peña Nieto, como lo acaba de decir nuestro vocero Eduardo Sánchez, reconoció por primera vez que había hambre en México y puso en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre. Esto significó un cambio muy importante en la política social del gobierno. A partir del reconocimiento de la existencia de que había hambre en México, se concentró la acción y la atención en la población en pobreza extrema alimentaria. Y aquí esta población se convirtió en la prioritaria para este gobierno, que significó llegar a los más pobres de entre los pobres. Por primera vez, la medición multidimensional de la pobreza se convirtió en política pública específica, integral y que involucrara a los 3 órganos de gobierno. La multidimensionalidad del problema requería una estrategia coordinada y transversal del gobierno. De ahí que se puso en marcha esta estrategia que involucra a 19 dependencias del gobierno federal, a 90 programas federales y que ha impulsado la coordinación con los 3 órdenes de gobierno y la sociedad civil. La Cruzada Nacional contra el Hambre ha hecho necesaria una nueva institucionalidad para la atención de las personas que padecen las peores condiciones de pobreza. De manera coordinada, la Federación y los gobiernos estatales y locales han orientado sus acciones para atender el hambre y la pobreza extrema, identificando personas y territorios prioritarios. Hoy tenemos por primera vez una medición de impacto que ha hecho pública la Coneval hace algunas horas a través de una encuesta panel, una encuesta representativa de un universo de 207,578 hogares, es decir, de cerca de 1 millón de personas ubicadas en 400 municipios de la primera etapa de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Una encuesta que involucró una muestra de más de 7,000 hogares encuestados de este universo de 207,578 hogares, que nos arrojan ya importantes resultados y que nos confirman el avance de la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que nos confirman que se está combatiendo el hambre en México y que estamos disminuyendo la carencia por alimentación. Los resultados dados a conocer por Coneval nos hablan que en esta encuesta panel, del 100% de la población que tenía carencia alimentaria y que estaba en pobreza extrema, se redujo al 42.5%. Es decir, tenemos un decremento del 57.5% de las personas en pobreza extrema alimentaria. Ustedes lo pueden ver en la gráfica que estamos presentando. Pero además, como lo dijo desde el principio el presidente Enrique Peña Nieto, la cruzada es integral. No solamente se trataba de combatir la carencia a la alimentación y hacer efectivo el derecho constitucional que consagra nuestra Constitución, sino también combatir las otras carencias en una política social basada en un enfoque de derechos. La encuesta panel nos da cuenta también de la disminución en estos hogares encuestados, de las carencias en todos los rubros a partir de los cuales se mide la pobreza multidimensional. Por ejemplo, destaca la carencia por acceso a los servicios de salud, que disminuyó en un 23.7% en los municipios prioritarios de la Cruzada, al pasar del 32.9% al 9.2%, la carencia por calidad y espacios en la vivienda del 56.7% al 38.4%,
la carencia por servicios básicos en la vivienda del 57% al 42.9%, la carencia por acceso a la seguridad social del 97.6 al 87% y la carencia en rezago educativo del 32.7 al 26.6%. El hambre, como lo hemos dicho, no solamente es la ausencia de alimentos, sino también la carencia de condiciones para generar un ingreso y para aprovechar los nutrientes en el fortalecimiento del desarrollo humano. Y el hambre también tiene que ver con fortalecer los derechos sociales de la población. Y esta encuesta panel nos habla de que la Cruzada Nacional contra el Hambre ha sido también eficaz, no solamente en disminuir la carencia alimentaria, sino también las otras carencias sociales. La encuesta panel que hoy nos presentó Coneval se complementa con una evaluación hecha con base en la información levantada con el módulo de condiciones socioeconómicas del INEGI en 5 municipios emblemáticos de los 400 en los que arrancó la Cruzada Nacional contra el Hambre: en Sinacantán, Chiapas, en Huachochi, Chihuahua, en Mártir de Cuilapan, Guerrero, en San Felipe del Progreso, Estado de México, y en Tehuacán, Puebla. En todos estos municipios, como pueden ustedes observar en la gráfica, la población en situación de extrema pobreza disminuyó del 2010, que es el dato último que se tiene a nivel municipal, al 2014, en cada uno de estos municipios, registrando disminuciones considerables. En el caso del municipio de Tehuacán, Puebla, el levantamiento incluyó todo el municipio sin concentrarse en las zonas de atención prioritarias en las que intervino la cruzada, como se realizó en los otros 4 municipios mencionados. No obstante, los resultados también son positivos. La encuesta panel de Coneval nos indica que hay que seguir por el camino de la coordinación, la focalización, de poner en el centro el territorio y la participación social como mecanismos e instrumentos fundamentales para abatir las carencias y disminuir la pobreza extrema. Esta es una tarea de los 3 órdenes de gobierno y de la sociedad civil que, por lo visto en esta encuesta panel, está dando resultados. Es una tarea de todos, de gobierno federal, de los gobiernos estatales y municipales y de la sociedad civil, que ha participado a través de diversos mecanismos, a través del Consejo Nacional de la Cruzada y de más de 60,000 comités comunitarios que se han construido para ello. La encuesta panel que hoy nos presenta Coneval es consistente con las opiniones y reconocimientos de la FAO, con el índice de seguridad alimentaria presentado por The Economist DuPont, por la OCDE y también por el propio Coneval, cuando se han señalado los aciertos del gobierno mexicano y la importancia de haber llevado a la más alta voluntad política, la del presidente Enrique Peña Nieto, el combatir el hambre en nuestro país. Ponemos a disposición de Coneval el nuevo Sistema de Información para el Desarrollo, SIFODE, que identifica a la población objetivo de la Cruzada en casi 7 millones de personas, con nombre y apellido y con cada una de sus carencias, para que el año próximo esta encuesta panel sea mucho más amplia y nos permita identificar con mayor claridad los avances y mejorar todavía más las políticas enfocadas a combatir el hambre y las carencias sociales en la población en extrema pobreza del país. También es consistente con los reconocimientos que hemos recibido, tanto del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y del Instituto Nacional de Salud Pública, a nuestros programas de comedores comunitarios, de la tarjeta Sin Hambre, de Prospera, en materia de disminución de la desnutrición y de la anemia de la población que ha sido beneficiaria de la Cruzada Nacional contra el Hambre. El Gobierno de la República ha sido muy claro: para combatir la pobreza hay que generar más crecimiento, más empleos, mejor distribución del ingreso y de ahí las reformas estructurales
particularmente la reforma educativa para combatir estructuralmente la pobreza. Mientras estas reformas se consolidan y dan resultados, como ya lo están haciendo, el presidente Enrique Peña Nieto nos instruyó para que protegiéramos a los más pobres de entre los pobres con la Cruzada Nacional contra el Hambre. Los datos de Coneval, hoy dados a conocer, revelan que el Gobierno de la República está cumpliendo con este objetivo de forma eficaz. Muchas gracias. Ustedes saben que la Cruzada Nacional contra el Hambre se amplió de una primera etapa de 400 municipios a 1,062 municipios, que hemos hecho una gran labor de identificación de estos 7.100.000 personas en condición de pobreza extrema alimentaria. Coneval nos decía esa cantidad, pero no nos decía quiénes eran y dónde estaban. Nosotros hemos ido casa por casa a identificar a estas personas en pobreza extrema alimentaria, cuál es su edad, cuál es su género, cuáles son las carencias que padecen, y esto nos va a permitir todavía hacer una labor de mayor focalización y de mayor intervención para garantizar que las carencias, no solo la de alimentación, sino las demás, a partir de las cuales se mide la pobreza, sean abatidas al final del sexenio en estos 7 millones de personas. Gracias. Bueno, el gran viraje que ha habido de la política social es precisamente su vinculación con lo productivo. Y hemos dicho que la mejor manera de combatir la pobreza es generando riqueza y que se distribuya de manera adecuada. Pero aquí estamos hablando de los más pobres entre los pobres. Aquí estamos hablando de que no podemos permitir que la gente se muera de hambre en México, que no podemos permitir que un niño o una niña se acueste en la noche sin haber tenido 3 alimentos, que no podemos permitir que una mujer se quite el plato de la boca para más o menos darle de comer a sus hijos. Ese es el sentido de la Cruzada Nacional contra el Hambre, por eso se focaliza en 7 millones de personas que son las más pobres entre los pobres, los que están en el piso de la pirámide. Y estas personas son mexicanos que deben de tener la capacidad de ejercer todos sus derechos sociales de la misma manera que los otros 100 y pico millones de mexicanos que hay en el país. A eso va dirigida la Cruzada Nacional contra el Hambre. Además, hemos incluido en toda nuestra política social la estrategia productiva, la vinculación de las personas que están en condición de pobreza con un proyecto productivo, con una estrategia que les permita salir adelante por su propio pie, que es otro de los grandes virajes de la política social del presidente Enrique Peña Nieto. Pero mientras tanto, y mientras las reformas siguen su proceso de consolidación y hay un mayor crecimiento en el país, a estos, que son los más pobres entre los pobres y que estamos hablando de millones de niños y niñas, los tenemos que proteger, los tenemos que cuidar, porque esa es la obligación elemental del Estado mexicano. Bueno, lo que podemos decir es que hay mucha claridad del presidente Enrique Peña Nieto y de la Secretaría de Hacienda de que los programas sociales son prioritarios y así lo serán en el presupuesto base cero, que lo que se ha trabajado es básicamente en eliminar duplicidades, en eliminar programas similares y ponerlos todos en una misma bolsa y garantizar que haya una mayor eficacia en la dirección de estos programas. Así es que en eso hemos trabajado conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, particularmente hablo de la Sedesol, hay otras instancias desde luego del gobierno federal que lo han estado haciendo de la misma manera. Y quiero decir algo muy importante. En la encuesta que también hace cada trimestre Coneval, en el índice de la tendencia laboral de la pobreza, que ya dio a conocer para el 2015, hay una disminución de la pobreza por primera vez significativa en 5 años. Es decir, ya en este 2015 estamos viendo una disminución de la pobreza que tiene que ver con un mejor ingreso, con más empleos, con un mejor desempeño de la economía, con un aumento en el consumo de las familias, y nosotros pensamos que estas vertientes seguirán presentes en cuanto a la economía se refiere.
Este es un estudio altamente representativo. Estamos hablando de 1 millón de personas. Estamos hablando de un universo de 207,000 hogares. Estamos hablando de una encuesta de más de 7,000 hogares encuestados. Es decir, hay una altísima representatividad de la eficacia de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Lo que nosotros le estamos ofreciendo a Coneval es que de nuestro CIFODE, que ya involucra a casi 7 millones de familias, la próxima encuesta panel sea mucho más que de 7,000 encuestas y se focalice y se vaya a este CIFODE de casi 7 millones de familias, para que podamos decir que es generalizado. Pero mientras tanto, nadie, absolutamente nadie, puede regatear los avances de la Cruzada Nacional contra el Hambre y de lo que aquí se está diciendo, porque eso también lo dice el Coneval en su comunicado, que la coordinación, que la focalización y que la acción de la Cruzada está permitiendo disminuir la carencia alimentaria. Ahí están los datos, son de Coneval. ¿Qué dice también Coneval? Y hemos estado totalmente de acuerdo. Este es un programa, y lo dijimos desde el principio, destinado a 7.1 millones de personas, los más pobres entre los pobres. Adicionalmente están los otros programas sociales, particularmente Prospera, que hoy llega a más de 6 millones de familias. Estamos hablando de más de 25 millones de mexicanos y mexicanas, nuestro programa de adultos mayores, nuestros programas diversos de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Vivienda, de todas las secretarías que estamos involucradas en el ámbito social. Y la otra parte en la que también coincidimos y que lo hemos dicho desde el principio y lo señaló recientemente el presidente, la gran apuesta tiene que ver con un mayor crecimiento económico y más empleos y mejores empleos para los mexicanos, y ese es en el camino en el que está el presidente Enrique Peña Nieto. Con relación a, quisieras tú, vocero, que yo respondiera a lo de las televisiones digitales, lo que quiero decir es que con Sedesol, la tarea de Sedesol es proporcionar el padrón, porque así lo dice la ley, que será con base en el padrón de Sedesol, que serán entregadas estas televisiones, que hemos entregado o ha entregado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya más de 5 millones de televisiones, casi 6 millones de televisiones, que el Distrito Federal no fue el primer lugar en entregarse, que se empezó por el norte del país y desde la entrega número 1 se ha levantado este padrón para acreditar con toda la transparencia que se está dando a la persona que coincide con el padrón de Sedesol, que no hay de ninguna manera ningún elemento que intervenga adicional, sino que es el padrón Sedesol y que realmente estamos hablando de la persona que tiene que ser beneficiada con este programa. Y eso pues ya lo ha aclarado, entiendo yo, con suficiencia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se van a entregar 10 millones de televisiones, porque se trata de televisor por hogar único. Es decir, en un hogar puede haber varios beneficiarios de los programas sociales del gobierno de Sedesol. En un hogar puede haber, por ejemplo, una jefa de familia que tiene el seguro de vida para jefas de familia, la familia puede tener acceso a la leche liconza, a lo mejor hay un adulto mayor que tiene su pensión para adulto mayor, pero no cada uno recibe una televisión, sino el hogar beneficiario de los programas sociales recibe un televisor y serán 10 millones los que se entreguen antes de diciembre, que es lo que mandata la Constitución para poder proceder al apagón analógico. Tendrá que hacerse un estudio por cada uno de los municipios, lo que sería evidentemente muy costoso, pero tenemos este estudio que nos habla ya de una población muy importante de los 400 municipios, es decir, y que nos habla de esta reducción del 100 al 42%. No hay que buscarle muchas vueltas. Se redujo del 100% al 42%. Este es un dato contundente.
habrá que hacer el estudio municipio por municipio. ¿Qué hemos puesto en marcha? Los comedores comunitarios, que como ustedes saben, dependen además del trabajo voluntario de más de 70,000 mujeres, que son las que todos los días cocinan, limpian, administran los comedores comunitarios y que lo hacen de manera voluntaria, como apoyo a su comunidad. Hemos incorporado a las familias a la tarjeta Sin Hambre, hemos ampliado nuestra cobertura de leche liconza, hemos involucrado a los huertos familiares, se han multiplicado los proyectos productivos y en estos municipios podemos poner algunos emblemáticos. Por ejemplo, en Mártir de Cuilapan, mujeres que migraban antes al norte del país y ahora tienen sus viveros de jitomate. Hombres que antes migraban al norte del país y hoy tienen su producción de melón y de sandía, o que han mejorado su producción de miel, o que empiezan a comercializar su mezcal. Así en cada uno de los municipios estamos buscando este vínculo con lo productivo para poder realmente garantizar que este proceso sea sustentable. Pero mientras tanto, que tengan de comer. No le podemos pedir a nadie que sea productivo si no tiene alimentación. No le podemos pedir a un niño que aprenda en la escuela si no ha desayunado y si no come y si no cena. Esto es lo elemental, esto es lo primordial. Primero lo primero, garantizar la alimentación, que es además un derecho constitucional con el que el presidente Enrique Peña Nieto está profundamente comprometido. Evidentemente que parte de la estrategia de combate a la pobreza, y por eso hablo que es de una estrategia integral, transversal, que no corresponde a una sola secretaría, que sería en este caso Sedesol, sino que es un esfuerzo y una política de Estado. El tema de los precios es un tema fundamental, particularmente de los productos básicos, y que no se nos encarezca la canasta alimentaria. En estos últimos meses, afortunadamente, ha habido una disminución. Hemos hablado de tasas de inflación menores históricas. Esperamos que así siga, pero si no estamos y tenemos un equipo entre Hacienda, Economía, Banco de México, Sedesol, que está analizando constantemente la situación de los precios de productos básicos para poder incidir en esta materia. Lo que quiere decir es que el estudio se hizo sobre este 1,000,000 de personas. Acuérdense que nosotros hemos hablado ya de 4 millones a los que de la Cruzada Nacional contra el Hambre que tienen acceso a alguno de los programas de la Cruzada, y nos gustaría que el estudio se extendiera a estos 4 millones. Ahorita se hizo sobre este 1,000,000 de personas y en este 1,000,000 se demuestra que ha habido esta disminución de la carencia alimentaria. El estudio tiene dos vertientes. Una vertiente general de 1,000,000 de personas en los 400 municipios de la Cruzada, en una encuesta que llevó más de 7,000 encuestados y que se expande a estos 207,000 hogares. Y adicionalmente, con el módulo de condiciones socioeconómicas, se encuestó en 5 municipios de la Cruzada, que son estos de los que estamos hablando, y que también registran mejores indicadores en materia de pobreza extrema y de carencia alimentaria. ¿Sí me explico? Son dos partes las del estudio. 400 municipios, 207,000 hogares, con más de 7,000 encuestas, más 5 municipios de manera particular. Del 100 al 42% es de esta muestra, de este universo del 1,000,000 de personas. En los 5 municipios, ahí están, en el caso de Sinacantán bajó del 42.1 al 26.7, ahí está la gráfica, se las podemos, desde luego, se las vamos todo esto a ustedes proporcionar. En el caso de Huachochi, del 45.4 al 20% la carencia alimentaria. En Mártir de Cuilapan, 35.5 al 26%. En San Felipe del Progreso del 37.6 al 19.8 y en Tehuacán del 7.3 al 6.0%. Estamos hablando de pobreza extrema alimentaria, que es la población objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que son estos 7 millones de personas.
estamos absolutamente seguros de que en el momento que se haga la encuesta panel, no para 1 millón de personas, sino para los 4 que ya estamos interviniendo, se va a reflejar también esta mejoría, porque este ya es una medición, es un estudio exploratorio, como le llama Coneval, que es muy, muy potente por la dimensión de este estudio, de la eficacia de la coordinación, de la focalización, del trabajo en el territorio y del trabajar en función de las carencias sociales y llevar los recursos de manera dirigida, con tiros de precisión hacia las personas que verdaderamente lo necesitan. Xochitl, ¿podrías tomar el micrófono? De todos los municipios, el 100 al 42%, del millón de personas, del 100 al 42%. Y aparte están aquí los datos de los 5 municipios, que son estos que les acabo de mencionar.